de Tíos, estamos en nuestro espacio denominado La Metafísica de la Coyuntura. Aquí tratamos de profundizar un poco más en el porqué de las cuestiones y teniendo en cuenta a nuestro invitado que viene estudiando el tema de la policía y también la interpelación que ha tenido en estos últimos días el ministro Basombrío, vamos a preguntarnos por qué la policía tiene el estado actual que tiene y también qué reforma se puede hacer, ¿no? Podríamos empezar tal vez tratando de contextualizar por qué es que la policía tiene digamos, está en la situación en la que está hoy en día, ¿no? Digamos, esto no viene de ayer, viene probablemente de hace unos 15 años, un poquito más, ¿no? Una de las cosas que más me asustaron hace algunos años fue cuando apareció ese lema: a la policía se le respeta, ¿no? Entonces yo dije, en ningún lugar del mundo se trata de establecer ese lema de manera explícita. ¿Por qué? Porque evidentemente la policía ya de por sí tiene en sí la capacidad de disuadir, porque está enfrentada al crimen, pero que haya toda una campaña para hacer que respetemos a la policía me parece bastante de miedo, ¿no? Claro, es asumir que no se le respeta. Y es como hacer una campaña para decir a la madre se le ama, o al padre se le respeta, ¿no? O a los ancianos se les defiende, claro, etc. Hay que ser solidarios con nuestros hermanos, ¿no? Exacto. Una cosa así es. Los famosos hermanos del sur, ¿no? Bueno, lo que pasa es que durante el periodo, digamos, de la guerra interna, del conflicto, digamos, con el Sendero Luminoso y el terrorismo, la policía fue altamente militarizada, ¿no? Hay que recordar que todos los ministros del interior de Fujimori fueron militares y terminaron muy mal todos. Incluso hubo uno que se suicidó, ¿no? Por la inminencia, digamos, de los problemas judiciales y todo esto. Y parece que en esa época, digamos, se gestó una cultura, digamos, de secreto, de corrupción, de excesiva confianza, porque el contexto, digamos, de una guerra interna, digamos, necesita ese tipo de dinámica, pero a la vez este tipo de dinámicas, como conocemos bien por el proceso del gobierno de Fujimori, genera pues vicios y problemas que luego son difíciles de romper, porque tienes mucha gente interesada y que vive de eso, interesada en mantener eso, y esa gente tiene mucha fuerza para resistirse a la débil fuerza con la que vienen los otros actores a generar cambios, ¿no? Por eso yo comentaba, digamos, hace un momento el tema de la Comisión de Modernización y Reforma de la Policía Nacional que hubo en la época de Toledo y que terminó siendo abandonada ese esfuerzo de modernización, de reforma que empezó bien, ¿no? Incluso ellos tenían un programa de televisión conducido por Susana Villarán, que fue la primera defensora de la policía, ¿no? Y donde ventilaban los temas policiales, todo muy bien, y lo cancelaron a los meses. ¿Y eso ¿no? estaba bien encaminado, según tu opinión? Mira, al menos era un esfuerzo de civiles interesados en la democracia, interesados en una transformación, digamos, saludable de la institución policial, digamos, para salir de ese proceso, digamos, traumático que fue el gobierno de Fujimori, el conflicto interno y todo eso. Ahora, ¿en qué momento se cae eso? ¿En el mismo gobierno de Toledo? ¿O es ya con Alan García? No, en el mismo gobierno de Toledo, cuando renuncia Dino Costa y se va con todo su equipo de gente, que todo ese equipo de gente deben haber sido no más de 50 personas, igual era una cosa, digamos, débil, en cierta forma, de individuos, no de organizaciones, ¿no? Tú escuchas en el mundo, por ejemplo, de la reforma educativa, acerca del foro educativo, ¿no? El Consejo Nacional de Educación, de esas instituciones, estructuras, ¿no? En el mundo policial no hay eso. Claro, o sea, se fue a saber y se pudo continuar, digamos, de alguna forma. Claro, pero en ese caso no. Sí, se canceló, digamos, ese intento de reforma, y luego lo que ha habido pues son inercias, pequeños acomodos. Recordemos que todo este tema de los conflictos sociales generan pues una represión muy fuerte. La ley que dio Alan García para dar, digamos, mayor libertad, digamos, a que se usen las armas de la policía sin repercusiones y ese tipo de cosas. Que aún así, pero para que uno vea cómo es tan cierto esto de que al margen de las leyes y de las cosas superficiales que se den, si no hay institucionalidad no hay nada, recordemos que si bien Alan García de esa ley, el gobierno de Alan García es un gobierno donde en el conflicto social la policía a veces estuvo en una situación bastante desigual. Salió perdiendo. Salió perdiendo. Bagua, el Moqueguazo, ¿se acuerdan? Con el general Jordán, creo, pidiendo perdón de rodillas. Entonces, ¿cómo entender eso? Porque alguna vez durante los tiempos de mayor agitación, durante el segundo gobierno de García, inmediatamente después de Bagua hubo un conflicto social en Sicuani.
y la policía se acuarteló. Y eso pasó muy piola. Entonces se acuarteló y cuando les daban las órdenes desde el Ministerio de Lima, decían, señores, salgan. Y ellos dijeron, nosotros no salimos, porque no tenemos ninguna garantía de que el Estado vaya a respaldarnos. Claro, bueno, eso habla justamente de esta dificultad para tener, digamos, las cosas en orden en la policía y que se sepa qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué tipo de respaldo hay, ¿no? Tú no te imaginarías en un país, digamos, desarrollado que la policía diga, no vamos a mandar al equipo SWAT a tal situación porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Claro, pero en estos países desarrollados tampoco te pasa lo que hizo Antauro cuando quiso dar el golpe de Estado, lo que pasó en La Parada, que contrataron unos maleantes para que golpearan a la policía, lo que pasó aquí en Tía María. Pero en algún momento pudo haber pasado eso, o sea, hay que ver cómo se civilizan los países, ¿no? O cómo se institucionalizan para no ser eurocéntrico, ¿no? Pero ¿cómo podemos reformar a la policía? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo apoyarla desde la sociedad civil? Bueno, esa es la pregunta, digamos, importante, ¿no? Porque lo que parece que ocurre en el mundo policial es que no hay suficiente gente con suficiente voluntad y suficiente poder para, digamos, presionar hacia eso, ¿no? Si yo, digamos, siempre hago el paralelo con el Ministerio de Educación. Tú tienes ahí, digamos, ONGs fuertes, tienes incluso toda una red internacional, digamos, de conocimientos, de informes, de evaluaciones, te dicen, tú quieres arreglar la educación de un país, coges el teléfono y vienen 20 especialistas. Exacto. Si tú quieres reformar la policía de un país, tú coges el teléfono y no sabes a qué número marcar. Aquí no hay un know-how, no hay un conocimiento sobre qué hace la policía, porque por decirte, ¿no? En cada país la policía tiene un rol ligeramente distinto. Exacto. Entonces, si tú dices, ¿cuántos policías deben haber por habitante? Bueno, depende de qué cosa hacen los policías. Depende, por ejemplo, en Canadá no es lo mismo que Honduras, ¿no es cierto? Claro. Entonces el número es difícil de estandarizar, ¿no? Entonces no hay un prototipo ideal, digamos, de función policial en realidad, ni siquiera en América Latina. Entonces no hay muchos actores que presionen, la policía no es deliberante, no tiene sindicato, hay varias asociaciones de ex oficiales, de ex policías que son débiles, sacan sus blogs, sus comunicados, pero no es nada pues como el SUTEP, por decirte, ¿no? O como sindicatos, digamos, en otros sectores, donde tú tienes a la gente organizada presionando, ¿no? Y tampoco las organizaciones de derechos humanos y este tipo de cosas de la sociedad civil muchas veces van por el tema de la no represión, digamos, de la reglamentación de la coerción policial, de la violencia, pero no por el tema, digamos, necesariamente de un mejor trato al policía como servidor público, de una meritocracia en los ascensos, de una dignidad, digamos, ¿no? de la labor policial, ¿no? Ahora, se les dicen también las fuerzas del orden, ¿no? ¿Puede haber orden con una policía en el estado en el que tenemos hoy en día? No, pues. Y si no puede haber orden, entonces, ¿por qué es que no buscamos ese orden? O sea, ¿por qué rechazamos el orden? Lo que pasa es que la sociedad peruana, yo lo digo, digamos, un poco en broma, un poco en serio, vive en un orden de desorden, ¿no? Entonces tú tienes... Cada grupo, cada sector de la pirámide social soluciona el problema de seguridad de maneras distintas, ¿no? Hay gente, digamos, pobre que elige no salir a cierta hora de su casa, no puede darse el lujo de hacer ciertas actividades, o chicas jóvenes que no pueden salir porque van a regresar y tienen que caminar y les puede pasar cualquier cosa. Entonces, medidas privadas de la seguridad. En un distrito como San Isidro tienes un serenazgo muy antiguo, muy bien financiado, con bicicletas, con cámaras, con motos, con camionetas, igual en Miraflores, con radios, claro, que tienen una puede estar hasta muy fuerte. En una madrugada caminando y no pasa nada. Claro, ahí tú te puedes dar el lujo, digamos, de no preocuparte mucho por la policía, ¿no? Entonces cada quien lo soluciona privadamente, ¿no? Incluso, por decirte, el sector privado, que en teoría debería apoyar mucho a la policía porque es lo que le da la seguridad a la propiedad y todo esto, no apoya, digamos, a la policía de forma masiva, de forma organizada o de forma general, institucional, sino con pequeñas donaciones a la comisaría del sector, pequeños regalos, pequeñas relaciones, digamos, micro relaciones que te van generando un poquito de ayuda. Comandante, mándeme al patrullero, esas cosas, ¿no? Pero no un compromiso más institucional. Y había tú nos comentabas que había un sistema, ¿no? De cooperación con la policía, sí, que digamos, tuvo alguna fuerza en la época de Toledo y ahora está muy debilitado, no tiene mayor actividad. Ahora, ¿cómo hace uno para ser policía? O sea, ¿cuál es el proceso que uno sigue para poder ser policía? Como para entender, digamos. Va a la escuela de suboficiales o va a la escuela de oficiales, ¿no? Dependiendo de si lo admiten a una u otra.
y bueno, sigue sus estudios y luego ingresa pues, a formar parte del cuerpo policial y ahí tiene que hacer carreras según el reglamento que hay de tantos años, digamos, de alférez, tantos años de capitán, hay un curso para ascender a coronel y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero todo ese sistema, digamos, tiene muchas fallas, ¿no? Porque es difícil la meritocracia y es difícil la evaluación. ¿Infraestructura hay? No, la infraestructura de las propias escuelas de policía está muy debilitada, muy venida a menos. Hay denuncias de la Defensoría del Pueblo que dicen que a los alumnos de las escuelas de suboficiales les piden que traigan el colchón, que traigan el escritorio, no les dan la propina y hay un problema aún más grave que es que existe un egreso anticipado, o sea, los estudiantes en teoría están 6 semestres en la escuela y en realidad solo están 3 y los otros 3 están trabajando, digamos, y van los sábados o hacen por internet, claro, completan los cursos, pues, como se dice, por agua tibia, ¿no? Por agua tibia, que es una policía pro ¿no? Perdón, y si haces el contraste con el Ministerio de Educación y la fuerte regulación y acreditación que hay de los institutos pedagógicos, claro, te das cuenta que hay un mundo de diferencia, ¿no? Claro. Ahora, para tener un instituto pedagógico, la acreditación es muy exigente, pero han creado muchas escuelas nuevas de policía, con poca infraestructura, sin buena currícula, sin buenos profesores, sin buena regulación, entonces tienes policías mal formados. Algo que he visto mucho son estas academias pre-policial, pre-policial, sí. Sí. Muchísimo, y ellos creo que sí sacan plata, ¿no? Sí, es todo un negocio, pues, este mundo, ¿no? Pero no es un negocio, digamos, que genera un bienestar, digamos, o un servidor público. Incluso los mismos policías, ¿no? Claro. Ahora, en temas de remuneración, ¿cómo les va a los policías a comparación de Latinoamérica? Les han dado una serie de aumentos, digamos, en el gobierno pasado, pero no son aumentos que están ligados, digamos, a una meritocracia, ¿no? Y ese es el problema también, ¿no? Sí. Que no hay, digamos, una meritocracia clara en la policía. Exacto. Y es difícil, en realidad. El mundo policial es difícil si tú te pones a pensar, ¿cómo evalúas tú a un capitán en Madre de Dios o en Cusco? O en Lima, ¿no? Claro. ¿Cómo estandarizas a veces eso, ¿no? Si son cosas... Claro. A un profesor tú le puedes decir cuántas horas dictó, cuántos alumnos tuvo, cuántos exámenes, qué notas sacaron, el promedio, en fin. Pero la producción de la seguridad es muy difícil de medir. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, en algunos países de América Latina uno tiene el caso de una policía o gendarmería o cuerpo federal, ¿no? Policial, metapolicial podríamos decir, y unas policías de una jurisdicción menor, por ejemplo, a cargo de los municipios o de las regiones. Claro. La experiencia que yo tengo, por ejemplo, de ver a través de las noticias los casos de México, por ejemplo, o de la misma Argentina, es que al final eso acaba generando una corrupción aún peor. Sí. Yo no sé cuál sea tu opinión al respecto. ¿Tú crees que habría en algún momento que darle alguna función policial al serenazgo, que sería lo más cercano a una policía local, o que habría que otorgar alguna injerencia a los gobiernos regionales en la política de seguridad ciudadana, ya sea con el control directo de la policía o algo por el estilo? Yo creo que en Perú se ha metido en un gran problema dejando que el serenazgo crezca tan rápidamente y tan inorgánicamente. Exacto. Porque tienes, digamos, ahí una especie de falsa cabeza, digamos, que no funciona bien, no coordina, les traen más trabajo a los policías que ya de por sí tienen suficiente trabajo en las comisarías. ¿Qué puede hacer el serenazgo que no hay policía? Nada. Pero al contrario, ¿qué puede hacer el policía que no hay el serenazgo? Un montón de cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es el sentido del serenazgo? Bueno, lo que ocurre con los serenazgos en muchas medidas es que son fuerzas de choque del alcalde. ¿No? Entonces los utilizan son su gente. Claro, son su gente. Y son votos también. Claro, porque a veces, digamos, ese es el problema de siempre con que la policía se politiza, digamos, a nivel más alto, ¿no? Entonces, si tú quieres politizar una fuerza represiva a un nivel más bajo, entonces te mandas a hacer pues, tu propio serenazgo y tú mandas a pegar a la gente que le quieras pegar. O a cerrar el local que quieres sin necesidad de la policía. Y además hacer sentir demagógicamente a la gente que está segura, no importándoles que el país se vaya al cacho, pero sí, como tú dijiste, si tu metro cuadrado está seguro, ya sea por el guachimán propio, ya sea por el serenazgo o ya sea por la policía, ¿qué importa el resto? Que no hay instituciones. Si yo puedo sobrevivir sin que me roben una semana, no me interesa que el Perú se vaya al cacho. Pero el Perú debe, yo creo, digamos, en algún momento el Estado peruano tiene que sincerar
cuál es su sistema y su esquema de seguridad y encontrarle alguna, digamos, buena solución. Porque ahorita lo que hay es un desorden. Tú ves esto del CONASEC, Claro. del SINASEC, es un desorden que, Dios mío, nadie sabe quién es quién manda a quién hace qué, no se sabe nada, todo el mundo hace sus planes de seguridad, nadie los cumple, Exacto. y al final es una papelería, digamos, sin sentido. Ahora, para terminar, algo que a mí siempre me llamó la atención es cómo se estandariza una fuerza policial en un país tan diverso como el Perú. Es decir, el policía en Piura no va a ser lo mismo que en Puno, y no va a ser lo mismo que un pueblito de la selva. Entonces, ¿cómo estandarizas la labor policial en ambientes tan diferentes? Bueno, no la estandarizas, tratas más bien de hacerla contextualizada a su zona, a su región, y dentro de eso estableces esquemas de evaluación, de control y todo esto, ¿no? El paralelo nuevamente con la educación, tú tienes todo este tema de la educación intercultural bilingüe, de la educación en fronteras, la educación rural, que el currículo se adecúa, hay toda una serie de factores, digamos, contextuales, ¿no? Que en el caso de la policía simplemente no se hacen de manera formal, ¿no? Simplemente es la realidad misma que obliga a ciertos policías, a ciertos comisarios a decir, bueno, acá no podemos agarrar a la gente y detenerla porque pase esto, porque acá esto, digamos, es el pan de cada día y quién sabe si en Juliaca, digamos, es ilegal el contrabando, ¿no? O sea, ya... Eso ya no se sabe. Si el comisario va a salir, digamos, con su gente a hacer un operativo, al día siguiente le queman la comisaría, ¿no? Simplemente. Igual en Cajamarca. En Cajamarca, determinado tipo de secuestros con agresión no pueden ser frenados por la policía, porque son parte del sistema de justicia popular que existe allí, por las rondas. Claro. Entonces, la relación entre la policía y las rondas es también una relación delicada, porque es evidente que una policía no es una abstracción, sino está encarnada en una realidad. Incluso en el Perú los policías, si tú te das cuenta, muchas veces no patrullan, no hay mucho patrullaje a pie, porque si tuvieran, yo creo, mi hipótesis es que no patrullan mucho a pie, porque si tuvieran que pedir apoyo, a lo mejor no lo consiguen. Exacto. Entonces no te conviene tener a policía en la calle si no tiene quien lo apoye de ser necesario. Claro, sí, es así. Mejor no. Mejor no, pero al final yo creo que, no sé si sea una percepción, nuestra policía es inoperante, pero a la vez, al margen de que el policía es visto como corrupto, también hay una visión del policía entrañable. Como el jefe que es corrupto, que tiene un montón de debilidades, pero que al final no es el agente exógeno, no es el abusivo que te puede matar a golpes de otras regiones. Que en otros lugares hay eso, ¿no? En Brasil, Entonces, por ejemplo. Sí, no es la fuerza, no es la fuerza de élite, ¿no? O sea, habrá habido el grupo, todo este famoso mito o realidad del grupo paramilitar del norte, del general Elpidio, entonces del coronel Elpidio, pero la verdad no sé. Hay todavía, a pesar de que la policía está desprestigiada, su desprestigio, como todo en el Perú, no es tampoco ni siquiera un desprestigio profundo ni por convicción, ¿no? Sino yo creo que puede la policía ponerse al servicio de la sociedad nuevamente y la sociedad puede nuevamente respetar a la policía. Sí, probablemente, y esperemos que sí, ¿no? Sí, bueno, eso requiere de un trabajo, ¿no?, institucional y que genere, digamos, una nueva conciencia y bueno, esto tiene pues para rato, ¿no? Esto fue la metafísica de la coyuntura, té de tíos.